El miércoles pasado, Diosdado Cabello no negó que tuviese algún tipo de enfermedad ni nada, simplemente se burló. Luego dijo que tampoco no lo negó, dijo que podría ir a Brasil, pero él decía que le pagaran el pasaje, pues que él se iba realmente. Él siempre bromea con esas cuestiones. Pero hemos visto ya gente bromeando, cantando, bailando, y que se los llevan en 48 horas. Diosdado Cabello entra allí. ¿Y qué es lo que ocurre? Luego de que se habría conversado de que Diosdado Cabello tiene que irse de Venezuela, así sea de manera temporal a cualquier otro lugar, por ejemplo, a Brasil de manera temporal o a Cuba de manera temporal o a Vietnam. Y cuando digo de manera temporal, es en esos países, porque tiene que salir de Venezuela para no regresar nunca más. Ese es el trato, eso es lo que maneja Washington, es lo que tiene que hacer Delcy Rodríguez y que cada vez simplemente se posterga, porque en este momento todavía no hemos visto una gran necesidad, a menos que Diosdado Cabello mañana haga algo. Vamos a ver qué anuncia hoy, pero él podría hacer algo mañana con lo que es la embajada de Estados Unidos, y lo que estamos esperando es que Cabello, si va a utilizar algún tipo de amenaza, su amenaza tendría que ser ahora mismo para mañana. Mañana hay una marcha a la embajada de Estados Unidos. ¿Diosdado haría algo? Eso es lo que todo el mundo se está haciendo ahora mismo en la mente. Muchos dicen que Laura Dogu no se iba o se iba porque Diosdado Cabello iba a hacer algo. No, por supuesto, no. Hay tiempo en este momento. Lo que se sabe de la marcha de mañana es que la Coalición Sindical Nacional convoca para mañana, jueves 16 de abril, una marcha desde la Plaza Alfredo Sáenz de las Mercedes hasta la Embajada de Estados Unidos. Los objetivos: denunciar la represión del 9 de abril, exigir transparencia en los fondos, la salida de Delcy y Jorge, elecciones libres y aumento de salario. Ahora bien, los sindicalistas le van a hablar directo a Trump y Rubio, ya que los encargados no dieron una respuesta, ahora exigen allá. Diosdado hará algo mañana. Tenemos que saber que Diosdado Cabello no puede irse a Cuba. Era una de las posibilidades ir a Cuba, pero el Pentágono habría estado anunciando que van a hacer ya una especie de movimiento militar que se podría dar esta noche, se podría dar mañana, pero se está hablando de eso. Y por supuesto que eso está en los planes de la administración de Donald Trump, que tiene que ver Irán, Cuba y Venezuela. Y Venezuela estamos iniciando, pero quisiéramos estar terminando ya de una vez por todas. Pero ¿qué ocurre? Mañana va a ser algo interesante y muy también es un poco delicado porque hay una alarma, una alerta que se ha dado. Si él no se hace visible, ¿verdad? Ya que Barrett estaría llegando esta semana y hay una señal clara de Washington después del 9 de abril, ellos saben lo que está pasando. Diosdado Cabello no debería repetir lo que pasó el 9 de abril y mucho menos hacerlo frente a la embajada americana sin consecuencias directas e inmediatas. Ya Billingsley los llamó a ellos cartel de los soles atacando a trabajadores. Así que acción indirecta y negable. Los propios sindicalistas ya lo anticiparon. Están ahora mismo, vamos a marchar hasta donde podamos. ¿Por qué? Porque creen, y han estado hablando por ahí, que Diosdado podría estar usando algunos consejos comunales o algunos civiles, sin identificación, por supuesto, para crear una presencia en el corredor de las Mercedes sin que sea oficialmente una contramarcha, sino mandar a colectivos a infiltrados. Esa es su táctica favorita. Y también podría usar la Policía Nacional Bolivariana para bloquear antes de llegar a la embajada. Y es un patrón que se vio el 9 de abril. Fue bloquear en la Candelaria, todavía lejos de Miraflores, para que las cámaras no captaran la represión frente al Palacio Presidencial. Mañana el riesgo es un poco diferente. Si bloquean antes de llegar a la embajada americana, las cámaras de la embajada y los diplomáticos serán testigos directos, por supuesto. Y el riesgo hace que esto sea costoso para Diosdado. Pero ¿qué pasa? Él simplemente necesita seguir presionando a Delcy Rodríguez. Y la presión hacia Delcy es: aguántame, no me saques de ministro, trágame, déjame aquí y vamos a mantener una guerra fría hasta ver qué es lo que ocurre. Lo único que los tiempos van cambiando. Delcy Rodríguez quiere ser candidata, etcétera.
Y cuando se quiere hacer eso, simplemente Diosdado Cabello se convierte en el gran peligro para la democracia. Se sabe que Delcy le ha prohibido que haga eso. Y eso es lo que se está manejando, que Delcy llegó a recibir una instrucción clara de Washington sobre el 16 de abril. Y si Barrett llega esta semana, o justamente lo primero que va a hacer es, va a venir de manera agresiva a demostrar enseguida de que no se puede hacer esto. Diosdado Cabello podría querer hacerlo, pero parece que mañana podría ser la prueba definitiva para Delcy, porque si Diosdado Cabello hace algo en la embajada, entonces se confirma de una vez por todas que habrá caos y que no va a haber nada. O sea, nosotros sabemos que Diosdado Cabello es el problema, Estados Unidos también lo sabe, pero Delcy ha vendido como que ella puede guardar esto. Pero una amenaza latente, quien ya ha hecho amenazas a la embajada y sobre todo con toda su gente de la asamblea, ¿verdad? Una Iris Varela, las otras que también han estado hablando, amenazando con secuestrar a Laura Dogu, amenazando con tomar rehenes, amenazando porque lo han hecho, así sea de una manera un poco más suave, diciendo, si secuestraron a Maduro, nosotros tenemos derecho entonces a secuestrar a un diplomático estadounidense aquí. Eso no se toma en relajo y no es por eso que Laura Dogu se va. Ella termina justo casi con 90 días su asunto y viene alguien que sí tiene experiencia con un Diosdado Cabello, porque Laura Dogu tenía experiencia con los de rehenes, va a estar de nuevo en el Pentágono, se va para allá, es muy buena en eso, pero para lo de Diosdado es otra situación que se tiene que dar en este momento. La marcha de mañana no es una marcha laboral, es el primer examen real de Delcy. El primero ya no lo pasó. Así que si pasó un test antes, porque parece que huyó, ¿se acuerdan? Hay que ver si ella está preparando. Tenemos que ver si hay una agenda hoy, porque si ella mañana escapa, es porque no tiene ningún tipo de control. Pero eso es lo que se sabe en este momento de eso. Ahora bien, tenemos que saber cómo está Diosdado Cabello. Es una persona que no tiene a dónde ir. Cumpleaños, etcétera. Y lo que hemos visto simplemente es que él no tiene a dónde ir. No puede irse a Irán, no puede irse a Rusia, no puede irse a Brasil aparentemente porque no se lo habrán permitido todavía. Y a donde parece que sí podría irse era a Cuba, pero Cuba está en las últimas. Entonces tampoco se puede hacer nada allí. Entonces él sigue en lo que es la Guerra Fría. Hay algo más. Se está hablando del Pollo Carvajal. Y tenemos que saber que Diosdado tiene la recompensa más alta de la DEA. Y ahora aplazan la sentencia en Estados Unidos porque el Pollo Carvajal ha sido aceptado como testigo cooperante de la Fiscalía Federal. Laura Dogu anuncia su relevo en la embajada. Llega Barrett, el hombre que en Guatemala blindó el sistema electoral contra los carteles. El Pentágono intensifica preparativos frente a Cuba, según USA Today. Diosdado Cabello, mientras tanto, cumple años con 25 millones de dólares. Ese es un regalo que él se entregue para que alguien se cobre eso. Y por supuesto que tenemos que ver lo del Pollo Carvajal. Pollo Carvajal le dio una carta a Donald Trump y dijo que él fue el testigo personal de cómo el gobierno venezolano se convirtió en una organización criminal liderada por Maduro y Diosdado Cabello. Y sí, muchos otros funcionarios y altos, ¿verdad? Que también van por ahí. Y que todo eso llegaron y que no fue producto de la corrupción ni obra de carteles independientes, sino fueron políticas también deliberadas, coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos. ¿Verdad? Este hombre que acaba de convertirse en testigo cooperante significa que para Diosdado es la persona que más sabe, pero igual Diosdado Cabello ya está con una acusación, con una recompensa que se tiene que dar y simplemente Carvajal sigue cooperando para que se pueda obtener más información, porque creemos que se sabe todo, pero no. Siempre hay rutas, pequeñas rutas, cuestiones que son mucho más complejas, que tienen que ver cuestiones incluso, por ejemplo, lo de criptomonedas, cómo lavan el dinero, una serie de cuestiones que son mucho más allá, más complicadas del entendimiento normal nuestro.
Pero cuando vimos que en el pasado, en el programa pasado del Mazo Dando, Cabello desmiente con humor los rumores de que tenía cáncer renal, los rumores de asilo en Brasil. Él decía, viven del odio, dijo, refiriéndose a quienes estaban diciendo esas noticias. Pero hay algo que Diosdado no hizo ese miércoles y que es muy revelador, tanto como lo que dijo como no lo dijo. No desmintió ningún tipo de enfermedad con un examen médico público. Otras veces lo han hecho y lo ponen la gente para que se vea. No mostró un reporte, no se sometió a ningún tipo de evaluación verificable. Lo negó de manera verbal y se burló. En política, desmentir con humor, sin evidencia, no es una negación, es como una distracción. Y en el contexto de esta persona con 25 millones de dólares y que acaba de ver al testigo más peligroso de su vida convertirse en cooperante, el humor es exactamente la herramienta que usa quien no tiene un argumento mejor. Y ya sabemos cómo ellos actúan. Ellos dicen una cosa, se hacen los fuertes, al final salen huyendo. Ahí miren cómo queda Padrino López todo humillado, detenido, como ministro de algo agropecuario, pero básicamente detenido para que se crea pues de que todavía hay una unión chavista, que no la hay. El rumor de asilo en Brasil hay que verlo muy bien. ¿Por qué? Porque hay información de que eso se estudió en Brasil, funcionarios, ¿verdad? Y la historia fue publicada también por algunos medios y que sabemos que revelada también por un corresponsal quien señaló que se manejaban contactos para una eventual salida negociada de Cabello hacia Brasil y que quizás Estados Unidos estaba participando y también el gobierno de Lula. Y Diosdado lo desmiente, pero el hecho de que esa historia circule con suficiente credibilidad para que múltiples medios lo siguen hablando y se sigue hablando, parece e indica que alguien tiene una confirmación de primera mano y que lo ha filtrado. Y por eso es que lo del vínculo de una posible enfermedad hacia una salida a Brasil, en donde Lula ya lo ha hecho en otras ocasiones y ha querido decir que se puede hacer para la paz, dice, para la paz de Venezuela, y un Estados Unidos que no está apurado en llevarlo de trofeo en este momento, sino que está apurado en una democracia, porque es un trofeo más grande. La democracia, que María Corina Machado llegue, tome posesión o gane las elecciones, como las va a ganar, por supuesto, y simplemente se vea esa ganancia reflejada con Donald Trump y el Congreso republicano, ¿verdad?, de Estados Unidos. Suben las encuestas, sube Donald Trump de encuesta y todos los congresistas también. ¿Por qué? Porque es algo necesario allá. Ellos saben cómo hacerlo y saben el timing para hacerlo. Diremos que entonces, mientras tanto, nosotros estamos esperando para que el timing de Estados Unidos sea el mejor. Bueno, así son las cosas y ellos son los que se llevaron a Nicolás Maduro. Aplaudimos y sabemos que se sigue trabajando todos los días. Todo está pasando ahora mismo. Pero la noticia de Brasil, cuando el Pentágono intensifica preparativos militares frente a Cuba y que Cuba es la única ruta geográfica razonable entre Venezuela y Brasil que le daría a Diosdado Cabello cierta cobertura política, ¿verdad? Si el ambiente militar en Cuba se pone y se pone muy tenso, a Brasil solo funciona como destino de asilo si hay una negociación activa entre Estados Unidos y el gobierno de Lula que garantice que Diosdado Cabello no será extraditado. Sin esa garantía, Brasil no es una salida. ¿Qué sucede? Siguen esas negociaciones. Y no es lo primordial. Para nosotros quisiéramos que se quedaran sentados en esa negociación 48 horas seguidas hasta que por favor digan de una vez que se va. Pero Brasil no es una salida. Sería algo temporal, ¿verdad? Después, bueno, hay que verlo más adelante. Pero Diosdado tiene ese gran problema que nadie le puede solucionar en ese momento. Cuba bajo presión militar de Estados Unidos. Brasil requiere garantías de no extradición que Estados Unidos no se sabe si va a querer dar. Esas garantías. Parece que Cabello busca todavía este tipo de garantías. Y Nicaragua también está bajo sanciones propias. Irán en una negociación activa, etc. El mapa de aliados de Diosdado Cabello no hay un mapa realmente. Y parece que incluso el periódico Carvajal declaró ante la Corte Penal Internacional que hubo unas protestas y que el ministro del Interior ordenó al director
del CICPC que realizara algunas cuestiones. Y al final estaba en ese momento Néstor Reverol, que parece que está está en Estados Unidos cooperando con la DEA, desapareció, como vieron, y que simplemente se sabe que estaban operando al margen de la ley y metieron también a Diosdado Cabello, es decir, que él está allá mismo. Entonces, la contradicción más profunda de Diosdado Cabello en este momento no es lo que él dice, ¿verdad? Sino es que la realidad, y es que él dice que el chavismo está más unido que nunca, pero miren lo que está ocurriendo con el FARA de Delcy, que contrató a un lobista en California para preparar su candidatura presidencial. Y eso no es una acción de alguien que gobierna en colectivo con un Diosdado Cabello. Alguien que se está posicionando viendo qué va a hacer esa persona sin importarle más nada. Y Diosdado Cabello, cada vez que apoya a Delcy, por supuesto que queda peor. Diosdado Cabello lo sabe y lo hace como para sabotear. Pero las frases de los últimos días forman un patrón también. Él dijo, las elecciones serán cuando sea. Al mundo lo usaron, dice. Viven del odio, cuando hablan de su salud. No hay nadie, es una persona que espera simplemente lo que pase, carece de contenido, no tiene un plan concreto realmente. Y es como muchos analistas dicen, que Delcy lo sabe, él también, mientras que mantengan una especie de guerra fría, uno no hace nada porque espera por las consecuencias, el otro tampoco hace, pero lo puede hacer. Pero en este momento, a Diosdado Cabello es al que menos necesita Delcy, ¿verdad? Y Delcy, el que más lo perjudica es Diosdado Cabello a Delcy. Entonces, estamos viendo pues que sí se está ocurriendo un escape de Diosdado Cabello que no se ha podido dar, que no se sabe cuándo se va a dar, pero que se sigue intentando. Se solicita en este momento que Brasil dé unas garantías, ¿verdad? Que Estados Unidos acepte. Y parece que Estados Unidos no estaría aceptando esas garantías. Así que lo veremos, sí, celebrando su cumpleaños, un ojo abierto y el otro cerrado, en la noche, yéndose a diferentes embajadas, yendo a diferentes lugares, no sabiendo cuándo le toca, ¿verdad? Que se lo lleven o que lo entreguen, pero simplemente el escape de Diosdado Cabello se pone bastante difícil, pero es inminente porque si no va a tener que ser entregado. Él perjudica a la Delcy, que quiere tratar de ser una candidata, eso es obvio, lo tienen que apagar cuando él habla de los rumores de la enfermedad, es obvio para que él pueda decir, bueno, es que por cuestiones de salud me jubilo. Él ya dijo una vez, yo no voy a formar parte de ningún otro gobierno, algo así creo que fue, dijo, o del gobierno que vendría, pero hay que ver las cosas. Sigue esa guerra fría y vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, sobre todo mañana en esto de la marcha a la Embajada de Estados Unidos. Carlos Pacchini desde Panamá, díganos aquí abajo ustedes qué opinan.